Voy a hacer una devolución de cortesía. Qué difícil después de Jorge Bravo. En su haber, campeón del mundo de los taquígrafos, por si no lo sabían. Así vamos emparejando los comentarios. Y alguien me decía esta mañana, cuando yo estaba llegando muy temprano del vuelo, qué vínculo tenía lo que iba a dar con las cuestiones parlamentarias y la importancia de los taquígrafos. Así que va a ser un continuado. Sí, claro. Vi una de las preguntas y es, ¿se puede prescindir de los taquígrafos? La respuesta debió haber sido abusando del idioma. ¿Contesto como los chicos o formalmente? Como los chicos, ponele. ¿Y por qué no? Porque hay dos cosas que son muy importantes. La primera, claro que es el fedatario. Pero la segunda de un producto, ¿cuál es el producto? Cualquiera me dirá la versión taquigráfica. Bueno, profundizamos un poco más, el consenso. ¿Me permiten ir a fondo? La negociación. Eso es lo que refleja la versión taquigráfica. El espíritu de la ley, lo que pide un magistrado, saber lo que se dijo, pero hay en el fondo una negociación. Entonces, este título, Las relaciones económicas internacionales y su impacto en el desempeño legislativo de las naciones, casi va al origen de los periodos legislativos y a la cuestión económica. Oí atentamente cuando la dama que estaba en pantalla desde España decía, porque no solamente registramos cuestiones políticas y jurídicas, dijo culturales, económicas y de relaciones internacionales, como si hubiese leído esto. Entonces me remito a la historia. Allá lejos y hace tiempo, no existía el poder legislativo, no existían los estados-nación, y sin embargo las personas tenían que sobrevivir. ¿Por qué esto de vincular lo económico con las cuestiones legislativas? Porque nosotros estamos permanentemente tratando de obtener recursos para poder subsistir. Y hace como 30.000 años alguien vio que tenía que optimizar el gasto de energía para regular lo que era su alimento. Claro, también descubrió que podía dejar de ser nómade y de modo sedentario obtener recursos que la tierra le podía dar. Pero eso implica el vínculo con los demás. ¿Y qué es eso? Dije hace un ratito negociación. ¿Qué es esto de negociar? Negar el ocio. No está mal usar el término negociación. Es más, en muchos lugares hay comisiones denominadas de negocios constitucionales. Incluso en nuestro Congreso, así se denominaba, Torchi me puede corregir si es necesario. Entonces, esto de negociar es negociar el ocio. Casi como si fuera negar el ocio para salir a obtener recursos. Eso es economía. Ahora, implica algún tipo de consenso con los demás. Y allí, en algún momento de la historia, aparecieron las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque no alcanza con quedarse en un terrenito y obtener recursos. Hay que ver lo que pasa con el otro. Hay una anécdota muy interesante de hace algo más de 800 años, casi 900, cuando algunos mercaderes de Medio Oriente descubrieron que tenían incompatibilidad para determinar cómo llevar adelante el comercio con los europeos. Y estaban muy ávidos de hacerlo, y eran muy astutos en la forma de negociar, pero comparaban peras con manzanas. Entonces se acercan hasta estos lugares de Europa. Algunos dicen que en el norte de Italia. ¿Y qué hacen? Tratan de explicarles cómo llevar adelante el comercio, por consenso, por negociación, poniéndose de acuerdo, como si fueran relaciones económicas internacionales. Buscó un ámbito, no encontraba, quería hablar con el hombre que manejaba la cuestión y el único que les prestó atención fue un obispo. Entonces les dio una sala. Aparecieron 10 personas, tuvieron un día, una jornada entera de capacitación sobre temas de comercio y de comercio internacional, tema del que aún no se hablaba formalmente, y menos de modo científico. Y llegan a un acuerdo. Vamos a establecer una institución que se transforme en un ámbito de capacitación para resolver esto. Bueno, ¿quién la conduce? Y el más grande de todos, el más avanzado en edad. ¿Y cómo podemos saberlo si todos mentían? Los registros no eran tan fidedignos. Bueno, el que tenía más canas. No se sabe si es porque eran 10 o por las canas, pero nace el primer decano.
Y dicen por allí que así se funda la Universidad de Bolonia, que asociada más tarde con la de Salamanca, sale a difundir el sistema universitario mundial, de donde hay una universidad muy antigua en Perú y otra en la Argentina de más de 400 años. Eso es relaciones económicas internacionales. ¿Cómo llegamos entonces a esta cuestión? Veamos el contexto actual. ¿Tiene que ver con el poder legislativo? Sí. Nuestra tesis es que en la evolución de la historia argentina, pero podemos tomar otros países, y si buscamos periodos puntuales, la influencia del contexto internacional en el proceso de formación de las leyes por un lado y en las leyes elegidas ha sido muy profunda. Avancemos entonces, se pone el cinturón de seguridad y vamos rápido. ¿Y a dónde debemos apuntar? Ahí. Muy bien, el rol del poder legislativo en el mundo. Primero, invito algo que suelo repetir, y con Torchi lo hemos hablado, tomen cualquier constitución, de las que quieran del mundo, por lo menos las que conocemos nosotros, y aparece primero el poder legislativo. Después el resto de los poderes. Es más, no traje la Constitución aquí, quedó en el portafolios. Me atrevo a decir que más del 40% de nuestra Constitución Nacional refiere a eso. ¿Por qué digo esto? Porque estamos muy acostumbrados a creer que todo es lo mismo que Argentina. Y esto sí me pidieron que lo repita. Un país, una nación-estado, república, federal, democrática, economía de mercado. ¿El mundo es así? No. El mundo es como es. Nos guste o no. Argentina tiene algunas características, pero observen esto. Sistema federal en el mundo, 15%. Está redondeado, por supuesto. Sistema unitario en el mundo, 85%. Entonces, primera cuestión, el mundo no es como es Argentina. Es más, Argentina es como es la minoría en el mundo. Ustedes me dirán, pero si lo mido geográficamente en kilómetros cuadrados, a lo mejor estamos... Sí, pero no se trata de eso. Aquí las unidades son los estados-nación. Bueno, hablamos de Argentina, ya les di una descripción original de cómo somos. Para no ir tan lejos, aquí estamos un poco más lejos. Cuando estamos en Buenos Aires decimos cruzar el charco. Uruguay tiene un sistema unitario. Esto va a ir rápido porque saben que suelo dárselos y se los voy a dejar, si quiere avanzar. Países por legislatura, bicameral, unicameral con cuerpo de asesores y unicameral. Aquí alguna aclaración. Ustedes observen, ¿cuántos son bicamerales? ¿Cuántos son unicamerales? Y ahí vamos a dar un ejemplo, aprovechando que están nuestros hermanos del Perú. Ellos vienen de ser bicamerales y ahora son unicamerales. Aquí una cuestión que dio lugar a un gran debate cuando estábamos en Lima. Alguien me dijo, Domingo, decime qué opinás, porque nosotros lo hicimos por muchos motivos. Corregime, pero recuerdo que alguien me dijo, entre otras cosas, por un tema económico. Entre otras cosas, probablemente de las menores. Y yo me tomé el trabajo de pedirles que vean la evolución del gasto público. Y la verdad es que parecía lo mismo, pero en una cámara. Sin la de revisión, pero el gasto público en el concepto de finanzas públicas, recursos y gasto, no tiende a disminuir. Luego, no quiere decir que sea mejor o que sea peor. Digo que es distinto y ese no es el argumento. Unicameral con cuerpo de asesores. Hay pocos casos en el mundo. Permítanme decirles el caso de Argentina. Argentina, ¿tiene cuerpo de asesores vinculantes como bicameral? No. Pero tiene cuerpo de asesores definido formalmente. El Congreso Nacional en la Argentina, luego de un proceso, de un proyecto de fortalecimiento institucional, selecciona un cuerpo de asesores. ¿Qué sucede con ese cuerpo de asesores? Es especializado. Se llama concurso. ¿Cuántos se presentaron? Nadie. ¿Qué suele pasar aquí? La empatía política. Es una cuestión muy clara. ¿Alguno de ustedes como legislador pondría a alguien que no es de su extrema confianza, además de la idoneidad en un tema? Y esto complica. Esta es una cuestión de equilibrio en el mundo. Entonces me dicen, pero es un problema argentino. No, miren lo que dice allá. Si el resto del mundo tiene la misma situación. Sistema federal y sistema unitario. Cuando hicimos un análisis del por qué los sistemas federales y unitarios, les digo,
el tema económico es el que más pesa. Y en la historia argentina, las disputas han sido política, de contexto socioeconómico, cultural, pero especialmente económicas. ¿Qué pasa en el mundo? Está bastante dividido, pero sistema federal 15, unitario 85. Es necesario que les diga, voy a hacer la gran Jorge Bravo. ¿Argentina cómo es? Por algún motivo estamos volviendo atrás. Bueno, esto se los voy a dejar para que vean el sistema unitario uruguayo cómo funciona. Se los di el año pasado, voy a ir rápido por motivos obvios, formará parte de lo que les quiero dar. ¿Qué suele pasar con los países de régimen unitario? La velocidad de toma de decisiones parece ser mucho más rápida. ¿Esto tiene impacto económico? De hecho, sí. ¿Qué decía Samuelson? Que si estamos hablando de un régimen unitario y además el gobierno elimina consensos y toma decisiones para resolver las cosas, parece que se llega más rápido al objetivo final. ¿Quiere decir que sea mejor? No. Y el ejemplo es que cuando se debate unicameral o bicameral con cámara revisora, si se analizan los tiempos, no siempre son más cortos y no necesariamente una es mejor que otra. Aquí pasa lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con el caso de España? Es una monarquía. Y si ustedes me dicen cuál es la característica particular que debiéramos tomar de este tipo de países, que todas las mañanas el que está a cargo del gobierno se tiene que levantar para seducir al Parlamento. ¿Por qué? Porque si no se va. Ahora es un juego de balanzas. ¿Por qué motivo? Porque él también lo puede disolver. Y ese formato de contrapesos tiene particularidades. ¿Cuáles son los casos más extremos? Probablemente el de Arabia Saudita, pero mucho más el del Vaticano. Y les voy a decir por qué. Subsumen los tres poderes en una sola persona. Vamos a decirlo de esta manera. Hay grupos de concilio, hay comisiones, hay cuerpos de religiosos que componen el análisis, el que decide es uno. Afín además a nuestra nación, que no tiene necesidad de que aclaremos. Monarquías constitucionales, por supuesto, que ya hemos hablado de España, ahora lo voy a aclarar con un video, pero el caso de Mónaco. ¿Qué es lo que llama la atención en el caso de Mónaco? Que prácticamente no tiene tributos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus habitantes no padecen prácticamente presión fiscal. ¿Y de qué viven? Probablemente del turismo y del intercambio de comercio internacional. Sin embargo, no garantiza la mejor calidad de vida. Eso está por algunos países. Después de casi 9 meses de avance y de transformaciones buenas. Vuelvo atrás, si esta persona lo desea. Bueno, vamos a buscar que hable él y lo explique, si no nos superponemos. 9 meses de avance y de transformaciones buenas para los ciudadanos. El Gobierno esta semana, y España también esta semana, nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los presupuestos más sociales de la última década en nuestro país. Y por tanto, si son los más sociales, los más necesarios en nuestro país. Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda. España debe continuar avanzando, debe continuar progresando. Por este motivo, les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. He comunicado a Su Majestad el Rey esta decisión y, como saben, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución española, tanto la propuesta de disolución de las Cortes como la fijación de la fecha de celebración que les he anunciado a todos los españoles y españolas se materializarán, como no puede ser de otra manera, mediante un Real Decreto Ley que será publicado en el Boletín Oficial del Estado en tiempo y forma. España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político, es de los españoles.
España es suya. Y ahora ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto. Gracias. Primer comentario, ¿imaginan esa situación en nuestro país? Bien, es otro paradigma. Es innovador. Venimos de ahí, pero aquel es el antiguo. El nuestro es presidencialista. O sea, no tiene nada que ver. Es totalmente diferente. Este fenómeno, a su vez, es distinto al del Reino Unido. Es más, es diferente al de los Estados Unidos. ¿Por qué optó el actual líder del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos? Eliminó presupuesto. ¿Y cómo funciona la cuestión económica en un país como ese? Con mucha influencia y relación con el exterior, pero el presupuesto es fundamental. Sin necesidad de que un ministro de Economía juegue la suya. ¿Quién maneja el presupuesto en los Estados Unidos? El Senado. La Oficina Nacional de Presupuesto en los Estados Unidos tiene más de 600 empleados. El presupuesto se debate, se discute y se conduce desde allí. Sin embargo, el que tiene a su cargo el Ejecutivo lo pudo eliminar. Entonces son paradigmas distintos al nuestro. Es importante la influencia que tienen en el campo internacional. 1853, libre navegación de ríos interiores en la Argentina para el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Por las dudas, y se los dejo como tarea del hogar, después de la escuela que hemos armado con Jorgito Bravo, está vigente. Miren la influencia internacional. ¿Qué les dicen ambos casos? Aquí la discusión es el presupuesto. ¿Ustedes están seguros que el presupuesto solamente tiene que ver con la situación interior? Les digo, Estado nacional, provincial, municipal, autárquicos, autónomos, economía plena pública, mixta, interestaduales. ¿El presupuesto está vinculado con el exterior? ¿O acaso la situación económica de las naciones no tiene que ver con el flujo internacional del balance de pagos y lo que algunos organismos asisten para poder sostener sus finanzas públicas? Ejemplo de Argentina hoy y otros países latinoamericanos. Probablemente haya una diferenciación en cuestiones políticas entre el poder legislativo y lo económico más pronunciado en otras naciones. Si hablamos de Perú, la política económica, la macroeconómica especialmente, con algunos niveles de estabilidad, ya lleva más de 20 años, especialmente en cuestiones de política monetaria, con alguna continuidad similar. En la Argentina eso no se ha logrado. Y ahí también influye el poder legislativo. Para que no digan que hablo de un solo periodo y demás, ¿no? Datos internacionales. Proteccionismo, nivel de actividad del empleo, guerra de divisas, balanzas comerciales. Esto afecta los niveles de legislación. Por un lado, el proceso de formación y sanción de las leyes, con todo el camino que ustedes conocen y las 4 vertientes para que la ley exista. Pero luego, la influencia internacional tiene que ver con esto. El proteccionismo o no en el mundo influye sobre las cuestiones que se legislan. Sobre el final lo vamos a demostrar. Las guerras de divisas, ¿influyen o no? Sí. El comercio internacional condiciona fuertemente a la hora de determinar cuáles son las cuestiones que se están llevando adelante como prioritarias en cuestiones económicas. Les digo, casi el 40% de la normativa que se emite en los congresos nacionales tiene que ver principalmente por la cuestión económica directa, no indirectas y complementarias. Luego, nivel de actividad del empleo. ¿Cómo se sostienen las economías? Por inversiones extranjeras directas, por exportaciones, por consumo, y ahí hay una disputa si la política monetaria hace de las suyas o no. ¿Qué es lo que se busca cuando se legisla? Tratar de proteger las necesidades de su población. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades que se transforman en funciones básicas del Estado. ¿Qué pasa ahí? Una de las cuestiones más importantes. Cuando se legisla, se impacta sobre el nivel de empleo. La cuestión económica. Presión fiscal en términos de Producto Bruto para el 2017. Observen esto.
Ahí tienen los ingresos tributarios según nivel de gobierno para el 2014. ¿Qué ha pasado en el mundo? Los últimos datos son del 17, los del 18 todavía se están trabajando. La presión fiscal tiende a modificarse. ¿Qué ha sucedido en la Argentina? Está casi al tope del mundo, sigue aumentando. ¿Qué pasa en los niveles internacionales? Tiende a disminuir. Cuando hablo del impacto en términos de tributos, voy a hacer una aclaración. Estoy hablando en términos de nación, provincias y municipios. En la Argentina, producto del federalismo, para quienes no son de la Argentina, la potestad originaria sigue siendo de las provincias. Hay algunos tributos que corresponden a nación, pero la originaria es de la provincia. Es decir, que las provincias sostienen gran parte de este esquema de presión fiscal, seguido por algunos municipios con niveles de autonomía en algún caso y el resto por nación. Más del 60% de la deuda pública y privada en el 2008 ha aumentado. ¿Qué ha pasado con la tasa de interés en los Estados Unidos? Se fue modificando para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos ha generado niveles muy bajos de inflación. El enfrentamiento entre la Fed, o sea, la Reserva Federal, y la Casa Blanca, ¿con qué tiene que ver? Con los niveles de actividad. ¿Cómo ha impactado esto en los niveles de legislación? Aumentó la legislación en cuestiones económicas. Especialmente, ¿qué? En términos de presupuesto. Yo invito a que vean lo que ha sucedido en la Argentina a lo largo de los últimos 20 años. Más del 70% de la legislación ha tenido que ver con cuestiones económicas. China ingresa en los mercados de petróleo y esto impacta en el resto de los países del mundo y en su legislación. ¿Por qué? Porque modifica los mercados internacionales y los tratados de libre comercio. ¿Por qué hago este comentario? Porque dije que al principio Argentina era considerada una economía de mercado. ¿Cómo es China? Un país comunista. Probablemente el que hoy más impacta en el comercio internacional. No es economía de mercado. Italia es el primer país de la eurozona en declararse en recesión. ¿Y con quién acaba de firmar un tratado de comercio internacional por legislación que le autoriza el legislativo en Italia? Con China. 5 minutos. Sí, señor. Si alguien entra en hipnosis me avisa, me piden que cierre. Voy a ir rápido. Todo este material se los dejo. Les voy a dejar el material. Esto lo van a explicar con un video, van a entender qué es lo que pasa. ¿Quién gana y quién pierde con el Brexit? Si el Reino Unido abandona la Unión Europea, se libraría de algunos problemas, leyes restrictivas europeas, una inmigración ilimitada y pagos que también se destinan a países europeos endeudados. Casi 5.000 millones de euros al año permanecerían en el país en vez de ir a la Unión. Esa suma tendrían que cubrirla el resto de los Estados miembros. Alemania aportaría la mayor parte. Pero los británicos también saldrían perdiendo. Según la Confederación de la Industria Británica, el Brexit le costaría al Reino Unido hasta el año 2020 unos 128.000 millones de euros, ya que perdería el acceso garantizado a su principal mercado, la Unión Europea. Algunas empresas abandonarían el país. Automotrices como Nissan chocarían con barreras para abastecer el mercado europeo desde el Reino Unido. El Brexit podría costarle al país casi 1 millón de empleos. Los bancos internacionales le darían la espalda a Londres. Goldman Sachs se mudaría a Frankfurt, ya que el banco quiere permanecer en la Unión Europea. La City de Londres, uno de los centros bursátiles más importantes del mundo, perdería peso. Reino Unido tendría que pactar 36 nuevos acuerdos comerciales con cada socio comunitario y con países terceros. Esto le llevaría tiempo. Además, los británicos son la parte más pequeña, 65 millones de habitantes frente a 435 millones en la Unión Europea.
Con el Brexit, el restablecimiento de aranceles encarecerían las importaciones y exportaciones para los británicos. Según los estudios, el Reino Unido sufriría unas pérdidas equivalentes al 3% de su Producto Interior Bruto y Alemania el 0,3% del PIB. ¿Un ganador? Los economistas afirman que ninguno gana. La economía británica saldría perdiendo y la Unión Europea también. El Reino Unido es un importante socio que ha fortalecido a Europa. Además, otros países podrían seguir este camino y la Unión se desmoronaría. Que requiere un consenso, el Parlamento británico, el Parlamento europeo. Le modifica la vida del mundo. Esto que ha implicado, voy rápido, se lo voy a dejar, un caos parlamentario. ¿Dónde? En el Reino Unido. El Parlamento Europeo al borde de la quiebra, y no económica justamente. Les dejo este material, muy rápido para cumplir. Esto lo mencioné. Quiero pasar a otro pequeño video rápidamente y luego al final. Y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Menos Torchi, los que quieran. Por las dudas. Bueno, esto refiere a nosotros, por supuesto, que hay legislación que excede también a nuestro país. Argentina tiene una particularidad, aquí hay expertos, yo no lo voy a explicar, pero tiene rango constitucional, algún tipo de tratado a nivel internacional. Esto no es común en el mundo. ¿Sí? No todas las constituciones lo aceptan. Miren la influencia a nivel internacional que tiene nuestra legislación, ni más ni menos que en la Carta Magna. Salgo rápido. El segundo foro de cancilleres de CELAC China anunció el lunes en Santiago su compromiso con la iniciativa china La Franja La Ruta, que busca estimular el comercio entre Asia, Europa y África. Esperamos que la ruta de la seda del siglo XXI esta vez no quede solamente en Europa, sino que llegue a América Latina y el Caribe. Chile, México y Perú forman parte de los países que integran el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y que ahora trabaja para reestructurarse ya sin Estados Unidos, después que el presidente Donald Trump retirara a Washington el año pasado. Esta reunión creo que proyecta un rechazo categórico al proteccionismo y al unilateralismo. Queremos apertura, queremos diálogo, queremos cooperación. Vamos a trabajar juntos para promover la interconectividad de las infraestructuras, para crear un gran puente, un corredor entre ambos lados del Pacífico, el continente asiático y el latinoamericano caribeño. El canciller chino Wang Yi adelantó que su país invitará a unos 600 líderes políticos de la región y otorgará unas 6.000 becas gubernamentales, además de colaborar en el avance de la industria e innovación. Quiero llegar a un cuadro. Bueno, eso solo para volver a lo que veníamos charlando antes con Jorge Bravo, esa es una imagen que refiere a la primera orden del día que tuvo nuestro Congreso Nacional. ¿Sí? Debo decirles, además de digitales, está en papel. Es exactamente igual, ni el color cambió. ¿Sí? Por respeto a las tradiciones. Esto es lo que quiero dejarles y que después analicen. Primero, si ustedes toman periodos como el que está allí, 1881, 1891 y 2003-2013 para hacer un rango comparativo, queda demostrado, no lo voy a hacer ahora por motivos de tiempo, la tremenda influencia de las relaciones internacionales en el rango de leyes a nivel interno. Dos cuestiones que surgen del análisis. Está muy demostrado que, salvo en periodos puntuales donde la influencia exterior es mucho mayor, las legislaciones actuales son en un número mucho mayor y de una vigencia menor. Mientras más antiguas, son menor en el número y de mayor vigencia. Y aquí se da una particularidad. El cuadro que debieran tomar para ver la cantidad de normas de carácter internacional para comparar con lo que pasa en una nación es la cantidad de habitantes. Cuando Jorge hablaba del presidente Sarmiento fue elegido con 8.000 votos, para que ustedes vean.
Y voy a hacer un comentario final, por si hay alguna pregunta. Esto lo van a entender, la influencia que Un acuerdo internacional en el siglo XIX podía llevar no menos de 10 años. Más de 90 días para trasladarse de Europa a la Argentina, conocer los ríos y luego ver lo que se firmaba. Hoy cualquiera de ustedes, con el teléfono en un minuto, hace una operación en Chicago, si lo desean, sobre cereales. Sin ser operadores incluso. Y si tienen el dinero, claro. Bueno. Esto lo dejo, es un cuadro que solemos armar sobre cómo creemos que viene el futuro del mundo. Sé que Mario está levantando presión y voy a cerrar con esto. El vínculo entre las relaciones internacionales y el marco legislativo, ¿cómo es? Es conflictivo. Si ustedes toman las versiones taquigráficas e incluso las del siglo XIX, solo le tienen que cambiar la fecha, parece que estuviesen debatiendo el día de hoy. Siempre hay comentarios como que el nivel de influencia es permanentemente negativo. Debo decirles algo. Recuerden el concepto de negociación y la necesidad de trasladarse para obtener nuevos recursos. ¿Por qué Lord Byron? A la derecha verán que estético, un Doberman, de los que crío hace muchos años, y se cree que es familiar de uno que poseo yo. Es lindo, el perro, no el dueño. Voy a la izquierda. ¿Qué hizo Lord Byron cuando quiso demostrar que era importante el vínculo entre dos cuestiones? Yo digo relaciones internacionales y el ámbito legislativo. Estaba navegando con su perro, que era el ser que más amaba en la vida. Y el perro se cae al agua, como si estuviesen así, en la hermosa bahía. ¿Qué le dijeron? Dejen el perro, no conviene levantarlo. Dejen el área internacional, no conviene levantarla. ¿Qué hizo Lord Byron? Se tiró y abrazó al perro. Salieron a rescatarlo. ¿Saben lo que dice la lápida? La voy a simplificar. Yace aquí un perro con todas las virtudes del hombre y ninguno de sus defectos. Así debiera ser el vínculo entre las relaciones internacionales y el poder legislativo. Muchas gracias, buenos días. Lamento el poco tiempo.